Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Este es un capítulo de regreso. Pasamos mucho tiempo sin hacer capítulos, sin grabar, pero a veces el tiempo, las cosas, las situaciones nos dan oportunidades mucho mejores de regresar y estamos regresando con un ingeniero que yo aprecio mucho, Ingrid Villamata, que gracias por tu tiempo, gracias por el espacio que nos abriste aquí en este coworking. Ingrid, ¿cómo estás? Pues muy bien, Heriberto, muchas gracias. Contenta aquí apoyándote en lo que sea. La verdad, pues muy honrada de que nos invites a tu programa. Es realmente interesante, ¿no? He estado viendo algunas de las entrevistas que has realizado y bueno, aparte de divertido, sí, justo es el lado B de la ingeniería, ¿no? Sí, Es lo que ¿estás de normalmente acuerdo no que vemos. no tiene que ser aburrido la ingeniería, ¿no? Y yo Exactamente. creo que una de las personas menos aburridas de esta ingeniería, pues es sin duda Ingrid. Siempre está con la sonrisa puesta, siempre está alegre y echada para adelante. Ingrid, muchas gracias nuevamente. Va a ser un capítulo interesante. Yo sé que tienes muchas charlas. Espero que nos dé el tiempo, sino que la gente nos espere, que lo vea cortadito, que vea partes de las historias que vas a contar, pero sin duda yo creo que tienes historias bien interesantes. Una con la que Gracias. me gustaría empezar, Ingrid, es que tú eres una ingeniero mujer, quiero especificarlo así, no sé si sea lo más correcto, pero yo espero que sí. Si no, mi hija me lo va a reclamar ahora que la vea, y muchos más seguramente con sus comentarios, pero tú terminaste empezaste con las primeras generaciones de ingeniería en la CIME Azcapotzalco, que hicimos Así también ahí un es. programa con Gerardo de CIME Azcapotzalco, pero a ver, platícanos esa historia, porque yo creo que tú ya mínimo te deberías de ganar una plaquita ahí en la CIME Azcapotzalco, de ser la primer mujer, o de las primeras, o eres la única mujer. ¿Cómo No, estuvo no, eso? no. En la generación salimos seis Seis mujeres de mujeres. 400 y algo de muchachos, ¿no? ¡Wow! De las cuales por lo menos con cuatro sigo en contacto, que fueron muy de mi generación y que están trabajando, que son ingenieras exitosas, ¿Todo ¿no? bien? Lo cual ¿Alguien me de, da, de me esas da mujeres mucho en esta gusto. industria? No ¿No? exactamente en esta industria. Ahorita tengo a una compañera, ex compañera que se llama Yolanda Ok. Vite. Ella está haciendo incluso también supervisión en algún hospital de todo lo que es la instalación de aire acondicionado y Bien, todo. Eh, Ahí la mayoría no se fueron a la parte de térmicas, ellas se fueron a la parte de procesos. bien. Y yo siempre me gustó la termodinámica, ¿no? Ujú. Siempre tuve claro que me gustaba el aire acondicionado, que me gustaba la refrigeración y que si algo tenía que estudiar era ingeniería mecánica y enfocarme en la parte de termodinámica, procesos de máquinas térmicas, Ok. hidráulicas, plantas de bombeo y todo eso. ¿Por alguna razón en específico? Fíjate que tengo un tío muy querido Ah, ok. Sí, que es sí. ingeniero. Ujú. Y es chistoso, ¿no? Porque mi papá es abogado y mi tío es ingeniero. Entonces ahí convivíamos mucho con él. Él es ingeniero eléctrico, ¿También del poli? también del Poli. Ok. Y de ahí me nació que yo quería estudiar en el Politécnico, ¿no? Y dije, no, pues del Politécnico, del Politécnico. Y él un día me dijo, oye, yo empezó a hacer un trabajo de una incubadora. Y me dijo, oye, Ingrid, pues, tendría como 8 años, 9, algo así, chiquilla. Y me dice, ¿cómo pondrías tú el acondicionamiento para que en una incubadora las gallinas estén bien y puedan producir más huevos y todo el rollo? Tú con 8 años. Yo con 8 o 9 años, por ahí así. Ok, ok. Y entonces yo le dije, pues no sé, acondicionaba el ambiente para que tuvieran calor, para que estuvieran sanas. Y de ahí, bueno, pasó y mi tío, oye, me fue muy bien en la escuela y todo eso, pero es muy curioso, ¿no? Porque me sembró esa inquietud y entonces yo me puse a investigar un poco más de esta parte de los procesos de refrigeración y de A conservación esa edad. a esa edad. No, no así clavada de No, lleno, no, porque no. obviamente tenía mil otras cosas que hacer desde jugar, ¿no? Claro. Pero, pero sí, siempre me ha gustado la ciencia y cosas curiosas, ¿no? Entonces te agarrabas el National Geographic o te agarrabas algunos de estos documentales, ¿no? El Discovery Channel. ¿Había más mujeres en tu familia o hombres? ¿O tú eres su hija única? No, éramos tres mujeres y un hombre o sea, mi hermano, tengo un hermano, el menor, Ujú. es hombre, es varón, pues. Y tengo dos hermanas que eran mayores que yo,
Carolina y Chloe, Ujú. que sí, somos tres mujeres. O sea, no quiere decir que no te preocuparan las cosas de niñas Ah, o que tuvieras una influencia demasiado de tus tíos, sino que a ti de entrada te nació a partir de una pregunta que te hizo tu tío. sí, no, a mí me gustaba, exactamente, o sea, me nació de una pregunta que hizo mi tío. Sí convivíamos todos los fines de semana, íbamos ya, pues, a la casa de mis tíos y nos juntábamos, mis primas, todo, Ujú, ¿no? ujú. Éramos muchas mujeres, de hecho en la familia hay pocos hombres, hay más niñas, pues, Ok, más ok. mujeres. Y no, incluso pues agarramos cosas diferentes. El caso inverso con mi prima decidió estudiar leyes, Ujú. como mi papá. O sea, curioso, la hija del ingeniero estudió leyes como mi papá, ¿no? Y yo pues ingeniería como su papá. Entonces, sí que era curioso, simplemente curiosidad, Sí. pero de estas curiosidades que hacen, no sé si era el momento oportuno en el que hay que decirlo, y siempre he pensado que hay que preparar a los niños desde chiquito para el potencial que tienen. Eso es un buen punto. Entonces yo creo que todos tenemos, o sea, los papás queremos que los hijos sean algo, claro, tenemos un Ujú. ideal de vida, ¿no? Para nuestros hijos y Ujú. pensando en el éxito y todo. Sí, sí. Sin embargo, creo que cada quien tiene su talento y eso se ve desde pequeñitos. O sea, tú ves el chiquitito que desde que empieza a desarmar un carro y los tornillos y los acomoda. Tú sabes que tiene un talento prácticamente nato. Así es. Y de ahí hay que dirigirlo, ¿no? Entonces, creo que fue el momento preciso en el que mi tío lo hizo y se lo agradezco. Fíjate que ahí coincido y me siento muy eh, identificado con esto que estás comentando. Mi papá también es abogado, pero pues y ingeniería, en mi casa, mi mamá es maestra, ¿no? Mi papá abogado y yo nunca sentí una necesidad por la ingeniería. Sin embargo, yo no tuve un tío, pero sí tuve un profesor en la secundaria. Uh-huh. Y ese profesor me marcó mucho para mi tema de ingeniería, porque yo antes quería ser veterinario. Yo te Wow, platicaba qué fuera padre. de cámaras que a mí me gusta mucho el tema de la agricultura, de la Uh-huh, ganadería, uh-huh. pero es por esa relación que yo tuve con mi tío veterinario. Y entonces yo estaba decidido a ser veterinario, hasta que llegué a esa clase en la secundaria. Y en esa clase, el profesor lo primero que nos dijo es, ustedes saben que era un profesor, la clase era física. ¿Ustedes saben por qué se elevan los aviones? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Por qué despegan los aviones? No, ni idea. Ah, bueno, en esta clase van a aprender por qué despegan los aviones. Wow, yo dije, esto es una maravilla. Ajá. No sé si en ese momento existía el tema o era, no, había poco el tema de la guerra de las galaxias y todo esto, pero no, a mí no me preocupaba el espacio. Primero yo quería saber por qué despegaban los aviones. Y a partir de ahí yo le dije a mis papás, yo no quiero ser veterinario, yo quiero ser ingeniero. Fíjate. Sí, y Y en entonces secundaria. cuando me fui a la también chico. vocacional, sí, Ajá. decidí irme a la vocacional porque si no me hubiera tenido que ir a la prepa y de ahí brincamos hacia decirme Zacatenco en mi caso, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante cómo no necesariamente tienes una relación o esta relación que se crea de padre a hijo, no quiere decir que sea como las viejas castas, ¿no? Exacto. Que el papá carpintero, el hijo carpintero, bueno, desde el abuelo carpintero, ¿no? Ajá, ajá. Tú no querías seguir una casta tampoco. Pues no, a mí la verdad es que las leyes nunca me encantaron, ¿no? Ujú. O sea, las necesitas, sí, Y ahora necesitas son muy estar, importantes, ¿no? oye, necesitas estar muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es clarísimo. Pero de ahí en fuera, sí, no era. Yo la verdad es que soy más práctica. Esa, Ok. esa es la verdad. O sea, sí leo y todo, pero me gustan más las cosas prácticas. O me Ujú. parece mucho más divertido experimentar Sí. que tomar las leyes que a veces son justas y a veces injustas. Y O ahí, depende de quién las interprete, ¿no? exacto, sí, mi abuelo me decía siempre, yo platicaba mucho con mi abuelito también, Ujú. el papá y mi mamá, que era con los que íbamos los fines de semana, y entonces le decía yo a mi abuelo, es que eso no es justo, ¿no? Y me decía mi abuelito, pero del lado amable, cuando las cosas son justas, Ujú. no puedes reparar, Ujú. es o no es. Claro. Y cuando a veces hay unas cosas que son un poco injustas, te da el permiso de decir, me equivoqué y reparar, Wow, qué ¿no? sabio. Y son como mensajes que en el día a día dices, pues sí, tenía razón, ¿no? Lo cual quiere decir que al Y- final si te equivocas
tienes oportunidad de reparar Tienes ese daño. oportunidad de repararlo, pero si es justo, ¿qué es lo que pasa con las leyes? O sea, tendrían que ser justas, pero la ley hoy es del cliente. Ujú. ¿Qué necesita el cliente? Y el abogado va a esforzarse por tratar de defender a ese cliente o de atender las necesidades de ese cliente. Ujú. No necesariamente tienen que ser justas o injustas. Ujú. Es simplemente la necesidad del cliente dentro de un marco de legalidad. Claro. ¿No? Y ahí es donde, Oh, buen punto. donde yo entraba como un poquito ahí en discusión, ¿no? Sí, y, sí. y decía, pues no, porque a lo mejor es injusto. Ujú. Entonces dije, no podría yo ser abogada. Porque te costaría trabajo ser Me justo. costaría trabajo. Sí. Vaya, me gusta ayudar a la gente, desde luego. Siempre me gusta ayudar, siempre me gusta darme. Pero ser abogado creo que no habría sido buen abogado. ¿Tienes una carrera de cuántos años, Ingrid? Desde que empezaste a trabajar. ¿Empezaste a trabajar durante la carrera o después de la carrera? Un poquito antes de terminar la carrera, Ok. ¿Conseguiste trabajo luego? conseguí trabajo antes incluso porque un compañero de la escuela, Felipe Guajardo, Ok. muy, muy lindo, platicó con el ingeniero Maldonado, Ujú. que era el que nos impartía la materia de aire acondicionado. Yo ahí era buenaza, así 1010, ¿no? Y entonces habló con el ingeniero Maldonado y le dijo, pues es que estaba buscando a alguien para que fuera a trabajar a Mandujano y Mendoza. Ok. Y ahí me dijo el ingeniero, oye, pues yo veo que tú tienes potencial, o te gusta, pues eres buena alumna, creo que vas a hacer un buen trabajo. Y él, muy lindo, me recomendó con Felipe para que yo empezara a trabajar en Mandujano y Mendoza haciendo proyectos de aire acondicionado. Wow. Y me encontré a una súper mentora, Marta López, Ok. que Marta y entonces estaba el ingeniero Álvarez, Ok. ahí en Mandujano, en el área de proyectos. No, bueno, pues me ayudaron, me llevaron de la mano, aprendí muchísimo, ¿no? Y pues más parte de la energía, ¿no? Energía y proyectos de aire acondicionado. Tenías 23, Pues 24. salidita de la escuela, 22 años. Sí. Sí, 22, 23 años. Y Mandujano le apostó a una persona joven y le apostó a una persona, a una mujer. Sí. Es raro para esas épocas, Sí, ¿no? pero fíjate fíjate, eso sí tenía la empresa. En la empresa habíamos muchas mujeres. Ah, qué bien. Muchas mujeres que estábamos en proyecto. Y ahí sí yo creo, no era tanto un tema de género, sino de capacidad, o sea, sin dudarlo, ¿no? Como debe ser. Exacto. Sí. Y ahí sí nos apoyaban parejo y teníamos un ambiente de trabajo muy, muy bonito, era muy sano, divertido, ¿no? Había algunos viernes, no todos, pero como cada 3 semanas o un mes, hacíamos viernes de dominó, ¿no? Entonces llegaban las 4 o 5 de la tarde y ya, viernes de dominó, ¿no? Y sí, hacíamos buen equipo y éramos entonces como un 30-40% de mujeres y un 60% de hombres, más o menos. ¿Y qué tal el dominó bien? No soy mala, yo soy mala para eso. A veces sumo, a veces no sumo y a veces yo digo, soy malísimo. Pues es la única que tengo para tirar, ¿no? El problema es cuando juegas de parejas. Sí, pero no, yo soy malísimo para el dominó y además no me gusta, pero dije, a lo mejor a ti sí te gusta y quieres hablar del dominó me vas a arruinar con mis preguntas. Pero fíjate que después, entonces de carrera, ¿cuántos años tienes? Mira, yo salí en la generación del 90, 86-90, soy la generación. Okay. Prácticamente me titulé casi inmediato. Terminamos en febrero del 91 y me titulé prácticamente inmediato. En septiembre fue mi examen profesional. Okay. Entonces tengo 32 años más o menos de carrera profesional, ¿no? De que salí de la escuela y todo. Ya. ¿Y qué piensas después de pasados esos años? ¿Qué piensas de tu carrera hacia atrás, de tu vida? ¿Cómo ves a esa Ingrid? Así que haciendo de esas preguntas de cajón, pero ¿cómo verías a esa Ingrid de esos años 90? Pues mira... ¿Qué le podrías decir si la vieras? Yo que sí, que fuera más idealista todavía. O sea, yo siempre fui idealista. Okay. Paciente, todo. Hoy en día ya con los años se empieza a acabar un poquito la paciencia, ¿no? Empiezas a ser un poco más inquieto, quieres tener resultados más rápidos.
Pero no, la verdad es que yo diría, yo no cambiaría nada de la Ingrid de los 90 a la Ingrid Viviste de como, esta como época. quisiste, como creíste que... He vivido bien, Sí. he sido feliz, tengo una familia bonita, Ujú. tengo unos padres adorables, hermanos que estamos integrados. Qué bueno. Entonces, realmente creo que mi familia ha sido muy fuerte para nosotros, es de muchas raíces, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es lo que ha ayudado también a que digas, ok, sigue tus ideales, ¿no? Al principio me decía mi papá, cuando yo elegí, voy a estudiar ingeniería mecánica, me decía mi papá, vete a administración, Mm. ¿no? Y, no, mecánica. Y después ya entendió que era lo que me gustaba. ¿Pero tienes alguna idea por qué tu papá te pedía eso? No, porque a mi papá le parecía que era un poquito más de hombres Ah, ok. que de mujeres, entonces siempre vas a andar en contra o sea, en contra de la corriente, lo cual es verdad. Como salmón. Siempre ando uno en contra de la corriente. Ujú. Pero, pues bueno, uno es perseverante, me apasiona mi trabajo, me apasiona mi carrera, me apasiona lo que hago. Y creo que eso, pues no lo cambiaría nunca. Llegó un punto en tu vida que dejaste de ser el ingeniero operativo, el ingeniero administrativo y te volviste en un ingeniero líder. ¿Cómo sentiste ese cambio? Porque también son de las cosas que de repente, por lo menos a mí me pasaba y lo he platicado con muchas personas que son más jóvenes, ingenieros más jóvenes, licenciados, médicos, enfermeras, cualquier profesión. Cuando tú cambias de un papel más operativo a un papel más de líder, el que toma las riendas de cierta organización, tienes cierto miedo o cierta preocupación, ¿no? Mm. Quizá un poco también por el tema de volverse justo o injusto con ciertas decisiones, que las decisiones sean los más apegados a la política de la empresa. Pero este liderazgo, ¿tú cómo lo viviste y qué tipo de liderazgo piensas que es el que tú experimentaste? Ok, eso es muy buena pregunta. Ujú, Es un poquito complicada, porque ujú. mira, yo la verdad es que eh, siempre me ha gustado un poco arrastrar el lápiz, hacer Sí, sí, sí. ingeniería, esto de, te digo, los análisis de energía siempre Tan me han apasionado. gustado muchísimo. Y cuando empiezas a ser líderes, obviamente es lo natural, o sea, las personas que se desarrollan, Ujú, crecen y maduran, pues tienen éxito, ¿no? ujú. Y la gente que quiere seguir creciendo, pues te obliga a este cambio, Claro. ¿no? Entonces, a veces dices, híjole, estaba feliz haciendo mis cálculos, ¿no? En el papel o ¿Qué- ya en la computadora, ¿En ya qué estaba momento se me feliz, ocurrió, ¿no? O sea, no? por qué agarré esto, no? Eh, es un cambio, pues sí, radical. Ujú, Es radical porque tienes que preocuparte más por otro tipo de factores. Tienes ujú, una gran responsabilidad social cuando dices tú, ok, empiezas a ser líder y a lo mejor te haces directivo, gerente de ventas o ujú. algo así, que yo entré mucho en la parte de ventas Más desde que comercial. me fui a la parte en Carrier, por ejemplo, Ujú, que era comercial, pero de todas formas entonces sí tenías que hacer más ingeniería o en ujú, refrigeración industrial ujú, en York. Eh, Ahí pues seguías haciendo algunas actividades ujú. todavía de ingeniería, de operativas. Pero ya cuando empiezas un poquito más de líder, que tienes que hacer estrategias de mercado, que tienes que hacer los análisis y ahora sí, cuantificar, cuando tienes que ver costos, cuando tienes que trabajar con un P&L, o cuando empiezas a ver a toda esta gente que dices, oye, si nosotros no damos el número de ventas, puede impactar incluso a veces en recortes de personal o en falta de crecimiento y Ujú, entonces cancelas las oportunidades que tenías de apertura de empleo, ujú. de posiciones de trabajo. Y ahí entonces dices, oye, pues mi responsabilidad todavía es más grande. O sea, no nada más es el hecho de decir, tienes personas a tu cargo, Claro. sino que además traes un costal lleno de cosas porque eres responsable también de que esas personas tengan y mantengan su trabajo, Ujú. que tengan condiciones saludables, tanto laborales como en su casa, ¿no? Y no es que uno se involucre tan al 100% con las personas, pero sí te haces partícipe y sí te empiezas a poner en los zapatos de la gente. Claro.
Y ahí es donde también dices, oye, mi responsabilidad, pues, o sea, de entrada, si a mí no me gustaría que mi familia tuviera una deficiencia, Ujú. pues tampoco te gustaría que la de la gente de al lado. Porque se vuelven tu familia Porque se prácticamente. vuelven tu familia, convives con ellos todos los días, Sí, a veces ¿no? más que con tu familia, ¿no? Sí, porque ya puedes llegar a tu casa, haces tus actividades, o van al club, o hacen el ejercicio, lo que sea, Ujú. ¿no? Platicas, pues, y te vas a dormir, o ya te pones a lavar la ropa, no sé, Ujú, haces ujú. las cosas cotidianas del día a día en casa. Claro. Y no convives tanto tiempo. O sea, a lo mejor un fin de semana, pues sí estás más tiempo con la familia. Ujú, Pero con los compañeros de trabajo estás todo el tiempo. A veces te toca viajar, ujú. ¿no? Y te toca viajar se demoró el vuelo 10 horas en el aeropuerto. Y nada más estás con un compañero de trabajo, dos compañeros de trabajo. ¿Qué haces? Pues platicas. Y normalmente no vas a platicar de trabajo. O sea, puedes platicar, como dices tú, del dominó, puedes platicar del golf, puedes platicar de qué te incomoda, ¿no? Puedes platicar hasta de cosas que te hacen feliz, hasta de locuras de, oye, la verdad es que me quiero tirar del paracaídas, ¿no? Ujú. Y ahí es donde empiezas a hacerte parte de esa familia. Incluso yo creo que esas 10 horas se vuelven como la manera resumida de conocer a esas personas, ¿no? Exacto. Y te abres o ellos empiezan a abrir y tú interactúas mucho más con ellos. Y cuando sales de ese vuelo, resulta que no perdiste 10 horas, sino que ganaste. Ujú. Sí, porque eso te dio mucho, te enriqueció mucho más de tu equipo, sabes mejor cómo trabajar con ellos, sabes qué sacar más de ellos, que de unos que de otros. Y Exacto. ellos también saben cómo llegar contigo, ¿no? Saben que Ujú. no necesariamente todos los días te van a pedir un permiso para salir porque saben que hay un compromiso, que hay un proyecto. Se vuelve una relación diferente, ¿no? Esas 10 horas te Sí. convierten en algo más que solamente perder un vuelo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Te digo, ya estás en parte de tu familia, ¿no? Sí, De alguna manera, pues tienes mayor compromiso, ¿no? Y cuando tienes que prescindir de alguien, hijo, te duele en el alma. O sea, así hasta es. incluso que esas son de las partes que dices tú, no sé si es justo o injusto, pero no tengo remedio, porque a veces te mandan instrucciones de arriba y tú dices, hay que cumplirlas. Sí, ¿No? Y puede ser alguien que de verdad estimas y te genera un resentimiento súper grande para la vida sí. y de verdad a lo mejor nunca quisiste hacer ese daño, ¿no? Lo mismo pasa con Y los lo hijos, tienes ¿no? que hacer. Que de repente pues lo tienes que regañar, le tienes que quitar cosas Sí. y va a decir que no, ya no te quiero, mamá, ya no te quiero, papá, ¿no? Porque Sí. eso nos dicen siempre. Eres el peor papá, eres la peor mamá, ya no quiero estar contigo, pero al final se dan cuenta que eso lo hicieron también por Los parte de su haces para crecimiento, ¿no? formarlos, ¿no? Sí. Gracias a Dios a mí nunca me ha ido así. Lo más que pasó fue que a los 5 años mi hija llegó con la maletita y mamá ya me voy, ¿a dónde te vas a ir? Ella iba a la guardería desde muy pequeña, Ok, ¿no? ok. Y entonces yo muy seria así, ¿cómo que te vas de la casa? O Ajá, sea, ¿que ajá. a dónde vas? No, es que yo me voy a casa de mi abuela. Ok, Ok. mi abuela, mi suegra era adorable, en Ujú. paz descanse, era adorable. Y entonces muy seria me dice, sí, allá me dan bien de comer, están conmigo y veo la televisión, ¿no? ¿Qué Y más yo, quiero? bueno, y la comida era deliciosa porque mi suegra era chef, Guisaba, ¿no? ándale. Entonces, la comida ni te la platico, ¿no? Y yo, bueno, pues está bien, mi cielo, ok, te quieres ir con tu abuela, está bien, ¿no? Pero con todo y maletita, ya me voy de esta casa. Y a los 5 años yo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y ahora que recuerda esa anécdota, tu hija que dice, No, le da mucha risa y tu mamá nunca me lo vas a perdonar, ¿no? Pero me salió buena. yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Que al final, como este programa, este podcast se llama El lado B de la ingeniería, es esa parte humana, social y creativa que tenemos los seres humanos como ingenieros. Yo lo sintetizo en esas tres columnas vertebrales para el ingeniero porque si no tenemos creatividad, si no tenemos parte social, si no tenemos parte humana, yo creo que no estamos trabajando para nadie, ¿no? Así Solamente es. estamos trabajando para nuestro ego. Ujú, En ese sentido, yo te quiero preguntar, tú has trabajado para muchos proyectos importantes en México. ujú. ¿Recuerdas alguno de estos proyectos importantes que puedas compartirnos? Porque si te decía también, este podcast está hecho para los jóvenes, los que vienen detrás, de estas generaciones que vienen detrás de nosotros y que buscan afianzar en la ingeniería un proyecto de vida, buscan tener un proyecto de vida, buscan tener cómo sumar a su país, ¿no?
¿Tú qué recuerdas que te haya llenado de mucho orgullo en estos proyectos, que le hayas entregado algo importante al país o algo importante a tu sociedad, a tu comunidad? ¿Recuerdas alguno de estos? Fíjate que recuerdo uno, porque aparte de que fue complejo e interesante por todo lo que abarca, hice dos grandes amigos para la vida que estaban en la parte de ingeniería, Ok. ¿no? En eso, y fue trabajar para la planta nuclear de Laguna Verde. Wow. Ellos pues, manejan los reactores, ¿no? Ujú. Y en los reactores hay las capsulitas. Sí, sí. Y entonces estas capsulitas de uranio normalmente se calientan Ujú, y entonces necesitan enfriamiento. ujú. Y ahí, pues había algunas partes que se trabajaban con muy baja temperatura y otras partes con temperaturas, digamos, intermedias y la parte del acondicionamiento de todo el reactor. Okay. Entonces, bueno, para acondicionar el reactor dices, me voy a una carga térmica normal, ¿no? Pero no consideras que los muros son de 50 centímetros de ancho o de 40 centímetros de ancho, de Sí, espesor, paredes muy gruesas. ¿no? Entonces son paredes muy gruesas, pero además los requisitos que se requieren para la parte interior. Okay. Entonces, tenías que considerar los equipos y ponerlos en plataforma destructiva. Entonces, tú tenías que cotizar, pues, los dos equipos especiales o los equipos que te estuvieran solicitando. En ese entonces fueran dos equipos especiales, dos centrífugas grandes, Ujú. de 1,200 toneladas cada centrífuga, enormes. Y aparte, una para deshacerla. Okay. Porque la ibas a poner en una plataforma de pruebas y hacerles pruebas de sismicidad, pruebas de si brincaban, si oscilaban, todos los esfuerzos. Y de ahí te decían, el estudio te determinaba, tienes que poner estos soportes en tales puntos. Okay. Y tu nivel de ruido está demasiado alto, tienes que hacer esto, porque también el sonido entraba en resonancia, ¿no? Ujú. Entonces es esta parte de la ingeniería que Sumaste dices tú, muchas oye, disciplinas de la ingeniería ahí. es complicado. Y después de que ya resuelves y que encuentras el laboratorio que puede hacer ese estudio, el poner entrar al concurso para esto, porque fue un concurso abierto donde entraron diferentes marcas, ¿no? Ujú. Y ahí me acuerdo mucho que hoy también tengo otra amiga que es Indalecia López, también ingeniero Ok. también de toda la vida, ¿no? Y ahí estábamos compitiendo una en contra de la otra. Ella estaba por una marca, por Trane, yo estaba por York. Y entonces estábamos ahí, Con los pero proyectos. duro con el proyecto Y para ella entrar, igual ¿no? arrastraba el lápiz y todo. Igualito, ella Ok. también es O sea, una buena competidora y después se volvió amiga. Sí, ya luego con el tiempo nos hicimos amigas porque Pues se no nos veían en todos conocíamos, lados, ¿no? nos encontrábamos, digamos, en la sala de espera de una Condaire, Claro, claro. ¿no? Cuando íbamos a ver a un cliente ahí nos encontrábamos sentados, ¿no? Y bueno, pues ahí esa parte fue difícil porque ella es dura, es una ingeniero muy dura y también muy echada para adelante, entonces las preguntas de aclaraciones, pues se preguntaba fuerte las Sí. cosas, entonces aprendimos ahí todavía más ingeniería porque las preguntas técnicas había que contestarse, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya a verla y luego tener que tratar con los ingenieros en campo y decirles, a ver, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que más les preocupa, no? Entonces, no es que la temperatura no puede subir, porque además se comunican entre todas las plantas nucleares, tienen una central de comunicación. Entonces, si alguna brinca de los parámetros, hay alertas internacionales. Entonces, toda esta parte de investigación sobre cómo manejaban las alertas internacionales, un proyectazazazazo, Sí. ¿no? Y el compromiso de decir, no quiero que pase nada, porque sabes que puede pasar un problema muy serio. Lo vivimos en la historia. En materia de ecología, de sostenibilidad y de todo eso, ¿no? Entonces ahí todavía el compromiso es mucho más grande, ¿no? Y entra el tema corporativo. Otra cosa que también tuvimos que ver fue la parte de financiamiento, ¿no? Entonces, fue un proyecto donde abarcamos todo, porque tuvimos que ver la parte de financiamiento, que decían, ok, el banco no apoya plantas nucleares. No quiere meterse en eso. Entonces no se querían meter en eso, porque además
el fierro se carga de energía, ¿no? Entonces, además tú cuando entrabas al lugar tenías que entrar con un equipo especial, entonces pasabas al vestidor y quitarte todo lo metálico que trajeras. Entonces, cuando pasabas por un lado te medían la radiación, y si tú habías tenido que ganar radiación, tenías que esperarte en un área horas hasta que se te bajara la radiación, o meterte a las regaderas para tratar que con los baños te bajara la radiación, ¿no? Como en las películas. Y tal cual, pero eso es lo que se vive, y para estos ingenieros con los que hice buena amistad, lo vivían diario, y cada vez que tenían que ir, trabajaban ahí. Y entonces, vaya, aunque estuvieran en las oficinas, pues tenían que ir por lo menos 1 o 2 veces a la semana al área donde había más radiación. Entonces fue un proyectazo muy bonito, un reto grande, ¿no? Yo estaba entonces, claro, más joven, un poquito más inexperta, ¿no? Pero con toda la energía, ¿no? De entrarle al proyecto. No, bueno, padrísimo. Sí. Padre, fue un proyecto interesante. Y en esa época, este tipo de proyectos, pues había alguna buena cantidad, ¿no? El país tenía cierta industrialización, pero después tú seguiste avanzando y creando y trabajando para diferentes empresas, porque tú no has trabajado para una, has trabajado para varias. ¿Sí? Sí. Que rompes un poco también este esquema de lo que teníamos hace algunas generaciones, que teníamos pues el abuelo y insisto, el papá, que nos decía, bueno, en la empresa hay que quedarse varios años, ¿no? Es un compromiso con la empresa, hay que vivir ahí para ellos, y ellos viven para ti. Pero resulta que somos generaciones que también quisimos hacer otras cosas, ¿no? Diferentes. Y había oportunidades, empezaban a llegar muchas empresas de los Estados Unidos a México a establecerse, a buscar negocio. Por ahí yo tengo una plática con Carlos Ovella de Emerson, que ahora es Copeland, que él me comentaba cuando llegaron los supermercados a Argentina, ¿no? Él se enganchó de ahí. Sí, lo estuve viendo. Y también, de ahí, pues ahora es un VP en Copeland, ¿no? Pero esa época, ¿cómo la veías tú? O sea, muchas empresas llegaban a México, había empresas establecidas ya haciendo ingeniería para el aire acondicionado. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo era esa mezcla? Sí, fue un auge interesante, ¿no? Porque estaba 90s, ¿no? Los 90s. Estaba como muy, muy dividida la parte de refrigeración. O sea, habían empresas dedicadas a refrigeración, que hoy todavía las hay, ¿no? Hay algunas por ahí. Blasquez Refrigeración, por ejemplo, que es de toda la vida, ¿no? Y estaban estas empresas de refrigeración, las compañías tenían sus divisiones, o sea, el caso de Carrier tenía la división de refrigeración y tenía la división de aire acondicionado, ¿no? York lo mismo, entonces no había tanta competencia, ¿no? Mycom, por ahí la comentaba el otro día Gildardo con los compresores abiertos y los herméticos, ¿no? Estaban estas compañías, pues estaba muy dividida la parte de refrigeración y de aire acondicionado, y eran compañías que tuvieron mucho auge. Estaba el auge de los energéticos, ¿no? Entonces hubo una época en la que se ponían las máquinas de absorción, ¿no? Porque es la cogeneración, y era muy padre, que eso fue para finales de los 80s, pero en los 90s teníamos petróleo, electricidad para aventar para arriba, entonces todo se fue hacia la tecnología de los centrífugos, de las unidades tipo tornillo. En esa época no se preocupaban por el costo de la energía. No se preocupaban, sí, yo creo que siempre ha sido un tema preocupante, pero había abundancia. ¿No? Como decía Fox, ¿no? Administraba la abundancia. Se administraba la abundancia. Entonces se abrieron los mercados porque los habían estado cerrados en años anteriores, y en ese momento se abrieron los mercados, ¿no? Se empezaba con la campaña de Made in México, ¿no? Del hecho en México, Made in México. Se empezaba también con la campaña del nada de que ahí se va, para que empezáramos a mejorar nuestra calidad y pudiéramos competir con los mercados internacionales. Muchas certificaciones. Exactamente. Empezaron todo el tema de certificaciones. Empezó la parte de ecología mucho más fuerte, ¿no? Yo decía, hoy platicábamos el Ecoloco, ¿no? Bueno, sí, el Ecoloco. En mi época era el Ecoloco, pero era un programa que era innovador. Que yo no sé si las nuevas generaciones conozcan al Ecoloco. Yo creo que no.
Pero ahí si le buscan, si le googlean Ecoloco, van a encontrar la imagen de un tipo vestido de negro, ¿no? Como brujo. Sí, como brujo. Sucio de la Sucio. cara, pero él tenía que ver con la contaminación, con el desorden, con todo esto, y era el Ecoloco. Con la basura, con la contaminación y todo. Entonces yo decía, bueno, este programa de Odisea Burbujas, ¿no? Sí, que nos educó a varios. Nos educaba un poco más ya a la sustentabilidad. Y nadie a hablaba de esa palabra, reciclar, ¿no? ¿no? Se hablaba como de respeto al No, medio ambiente, pero exacto. la sustentabilidad como que es más de los 2000 para acá, ¿verdad? Exactamente, Sí. eso ya fue más de los 2000, pero yo decía, ya empezábamos a tener estos flachazos educativos Ujú. de tienes que recoger la basura, Sí. de tienes que mejorar la calidad, de tienes que reciclar lo que Ciérrale pueda al ser agua. reciclable, de ciérrale El al niño agua, de no eches los humos y los contaminantes al Sí. ambiente, ¿no? Entonces, creo que fuimos una generación de este tipo de cambios. No nada más era que había abundancia o que habían muchas tecnologías, también empezaba el desarrollo del sistema de la Ujú. computación mucho más agresivo, ¿no? O sea, pasar del telex al fax, del fax al mail, al escáner, y hoy en día ya tomas la fotografía Sí, y mandas la con el información, celular, el ¿no? email, sí. Entonces de pronto cuesta un poquito de trabajo entender que fueron 10, 15 años de un avance tecnológico demasiado agresivo. Sí. Y esa mezcla trajo consigo muchas cosas. Te decía, llegaron muchas empresas, se abrió el mercado, estábamos ya con cierta educación, porque el Politécnico, el CONALEP, yo me acuerdo que el Ay, CONALEP, aunque muchos buenísimo. lo desprecian, o sea, muchos hablan mal del CONALEP, pero ha sido fuente de mucha gente importante para la industria, ¿no? La misma universidad, el TEC de Monterrey por ahí ya hacía algunas cosas con ingenierías, ¿no? Entonces, evolucionó mucho en los 90s, 2000s, la ingeniería en México, ¿no? Sí. ¿Cómo viste tú esta parte también de la parte educativa, la industria? ¿Cómo se mezclaba la educación y la industria? Mira, yo pienso que ahí la parte de la educación, es esto del CONALEP que dices, o en la misma vocacional que salías con la carrera No, pues, técnica, claro. ¿no? Creo que fue una campaña de gobierno que fue muy buena, Ujú, ¿no? Ahora sí que como decimos, regresar al principio, ujú. yo volvería a retomarla porque formaba a la gente especializada Ujú, como técnicos para las plantas industriales, claro. para tener justamente la capacitación, la preparación y poderlos poner a trabajar en el área industrial, Ujú. ¿no? Y creo que esa formación era muy buena. Todos los técnicos de servicio, Gil creo que también lo comentó en la Sí, él entrevista donde estuvo decía... en una escuela técnica, si no mal recuerdo, ¿Mm? y después de ahí al tecnológico, ahí en Tlalnepantla, Sí, ¿no? pero lo que él comentaba de el cambio, por ejemplo, ahora de los refrigerantes hacia el CO2, ¿no? O la nueva política de cambio de refrigerantes. Ujú. No vamos a tener suficientes técnicos en refrigeración para poder atender la necesidad global. Ya déjate nada más de México, la mundial, Ujú. ¿no? Entonces, esto abre oportunidad a decir, oye, ¿por qué no preparamos de nuevo más técnicos de servicio? Porque todo el mundo trató de irse, claro, todos queremos nuestro título profesional, porque, pues, entre comillas, te da más oportunidades de desarrollo, te da más oportunidades de crecimiento y todo eso, pero no olvidarnos que necesitamos esta parte de desarrollo técnico. Y que la gente que hace desarrollo técnico va a crecer seguramente al siguiente escalón y al siguiente escalón. Como es la ley de la vida, todos vamos subiendo un escaloncito continuamente, ¿no? ¿O qué piensas de esto? No necesariamente tienes que ser ingeniero o tienes que tener un título de ingeniero, pero sí ser un gran técnico, ¿no? Un gran contratista. Exacto. Que se vaya integrando de otras disciplinas, ¿no? Porque hoy día hablamos de certificaciones. ¿Y por qué hablamos de certificaciones? Porque cada quien hace lo que quiere. ¿Sí? Yo este tema lo tengo muy platicado también, Sí. y seguramente tú lo sabes. Esta manera de buscar normalizar las cosas para que todos se ejecuten de la misma manera resulta complicado a veces, porque los técnicos de repente reparaban lavadoras, reparaban estufas, y ahora
llegan a la casa o llegan a la empresa y dicen, oye, ya que reparaste la estufa y la cocina, ¿por qué no reparas también mi aire acondicionado O el refrigerador, o ¿no? refrigerador? Pero pues te la avientas por necesidad, pero no quiere decir que lo hagas de la manera correcta. Y en ese Exacto. sentido, yo sí coincido mucho contigo. Me parece que hace falta más impulso a esa parte técnica especializada, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que tenemos que retomar esta especialización y más aprovechar ahorita que viene un auge otra vez en México Ya estamos, ¿no? de, pues ya, o sea, con la industria automotriz siempre ha estado presente en el país, Claro, ¿no? Pero ahorita con la llegada de marcas como como es Tesla. Tesla en Monterrey, Ujú. que además, no nada más Tesla, o sea, es todo lo que depende o suministra cosas a Tesla, Ujú. desde servicios, accesorios, tornillos, Piel, no sé, asientos, todo. todas estas empresas que están alrededor de Tesla, pues también van a crecer. O sea, la que existe va a crecer. Y la que es nueva va a llegar y va a ponerse. Ujú. Todas estas van a necesitar personas capacitadas. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Querétaro, que también es muy, Ujú. muy interesante? El gobierno de Querétaro también, cuando llegó Bombardier Ujú. y toda la parte de la industria aeronáutica, dijeron, vamos a poner la universidad, vamos a preparar a la gente, Claro. porque necesitan gente más especializada, Ujú. justamente en eso. Bueno, hasta idiomas, Ujú. ¿no? Pues, la gente habla inglés, estamos obligados a tener que aprender inglés. Si hablaban francés, en el caso, por ejemplo, de muchos de Ujú. los equipos de Bombardier, Sí. pues también cursos de francés, ¿no? Entonces, estos gobiernos han tratado de dar estas herramientas a la gente, pero yo creo que no debemos de olvidarnos que hay que preparar gente por la parte técnica, que hay que preparar a la gente para la comunicación, desde luego para la parte administrativa, Ujú. ¿no? Y ahí voy a hacer un poquito de hincapié también, que administradores, así como también hay muchas mujeres administradoras, hay muchos hombres administradores, Claro. que no es de género, No, no. ¿no? Entonces, promover todas estas disciplinas paralelas creo que va a ser necesario, creo que es importante. Sin Y duda. al que le gusta de verdad hacer el trabajo, pues lo va a hacer feliz de la vida y va a ser muy bueno y se va a desarrollar, como dices tú, siendo un buen técnico. Sí, y lo vemos. Hace poco tenía una plática con mis hijas, ¿no? Les decía, en mi experiencia, digo, he viajado por temas de trabajo, pero pues, no dejas de ser curioso y preguntar qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Pero tú sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos, un contratista, pues no necesariamente terminó como ingeniero, pero se monta su camioneta, se monta sus buenas herramientas, se hace de sus buenas herramientas, porque esa es otra cosa. De repente, pues quieres resolver todo con un desarmador y un martillo, pero en la época de MacGyver, para todos los que no saben, MacGyver era un programa que el tipo resolvía cosas con un chicle, ¿no? Pero esas épocas o esas experiencias no existen. Tienes que tener una buena herramienta, tienes que saber usarla correctamente y este tema de la capacitación sin duda ayuda mucho a formarte administrativamente, técnicamente, estas características que blandas o duras, como les llaman en la escuela, pero al final del día son cosas que te van complementando, ¿no? Yo cada vez veo y me da mucho gusto que haya foros donde empecemos a hablar de esto. Veo cada vez más chavos que ahora con la facilidad de un celular empiecen a grabar cómo hicieron su práctica en la ingeniería, cómo viven su vida en la CIME. Por esto mismo que tengo en mi canal veo ya gente muy joven haciendo cosas de este tipo. Pero, ¿tú qué crees que el ingeniero hoy día que va a salir o está por salir o está por entrar incluso a la carrera, qué características debería de tener este ingeniero desde tu punto de vista, además de esta parte de formación técnica, de meterse a fondo? ¿Cómo ves el perfil de un ingeniero o de una ingeniera que está por ya prácticamente estar en el campo? Hijo, yo la verdad es que pienso que para cualquier actividad a la que uno se quiera dedicar, tiene que haber pasión. Ok, importantísimo. O sea, si no te apasiona lo que haces, lo que vas a hacer o la actividad que vas a desarrollar, no es lo tuyo. Yeah. O sea, ahí estás... No porque te diga tu papá. No destinado al fracaso, no porque te sientas obligado o comprometido.
lo tienes que hacer porque te guste, porque te nazca hacerlo. Así es. ¿No? Entonces creo que estas personas que están por entrar a las universidades, a las carreras técnicas, por entrar en esta formación o por trabajar incluso en el taller con el papá, ¿no? Se vale también porque puede ser que le apasione. Tiene que sentir eso. La pasión por agarrar el tornillo y el desarmador, por hacer un hueco en la lámina o en la pared, ¿no? Y poner el taquete y poner el tornillo. Tienes que sentir esa pasión, tienes que disfrutarlo al hacerlo. Cuando lo disfrutas, ya tienes por lo menos un punto extra. Claro. Dos, tienes que sentirte afín a tus maestros y a las materias que vas a llevar. Puede ser que alguna materia sea un dolor de cabeza, como decimos aquí típicamente. Las matemáticas, yo soy malo para las matemáticas. Yo era mala para las matemáticas en secundaria. O sea, de verdad, mala. Ok. ¿No? Y, sin embargo, una maestra de física me enseñó matemáticas, física y química. Y ya las viste de otra manera. Y amé las materias, ¿no? Entonces, tiene que haber eso, esa afinidad. Tienes que buscar un mentor. Siempre un mentor te va a dirigir hacia un buen camino. Sí. Te va a querer ayudar a crecer, va a buscar... y no necesita ser, puede ser un padre mentor, por supuesto, claro, y bienvenido. Puede ser tu abuelo, bienvenido. Pero puede ser alguien que te encontraste en las 10 horas que estuviste esperando en el aeropuerto. Claro. Y se hizo tu mentor. Sí, sí. Y te enseña a crecer. Entonces creo que eso es lo que también tienen que buscar, un mentor. Tener esta unión y pertenecer a alguna asociación involucrada en lo que haces. Eso es otro buen punto. Las asociaciones normalmente te mantienen vigente, entras a las pláticas, te dan cursos que pueden ser gratuitos, te mantienes actualizado. Entonces, pertenecer a alguna asociación. O sea, sentirte identificado de lleno con eso que estás buscando como tu pasión, ¿no? Correcto. Sí. Por eso digo que es pasión, porque lo que te va a mantener, porque a veces no tienes dinero y dices, ay, no voy a pagar un desayuno técnico. Pero si tienes la pasión, buscas a un amigo, buscas al otro y consigues cómo, hasta boleando zapatos, pues. Consigues cómo para ir a esa plática técnica porque el tema te atrajo. Y dijiste, de ahí voy a oír esa plática técnica. ¿Tú hiciste algo así? ¿Sí? Yo hice muchas veces así. Y muchas veces fui de gorra, de decir así algún directivo como Luis Vázquez. ¿Quién va? Yo voy. Oiga, ¿vas a ir al desayuno no sé qué? Sí. ¿Me invitas? Así, pero con mi cara muy lavada, ¿no? Así. Oye, ¿me invitas? O a Manuel Gutiérrez. Manuel, quiero oír esa plática. Y Manuel, ¿por qué quieres ir, Ingrid? ¿No? Ni siquiera es un tema que te pueda interesar. Sí, no, pero ¿por qué así tanta inquietud, no? Entonces creo que es importante que si tú tienes esa inquietud, busques conseguirla. Otro punto que me llamó la atención ahorita que dijiste, mentor. Seguramente tú has sido mentora de muchas personas, ¿sí? ¿Hay alguien que recuerdes, digo, sin decir nombres, si lo quieres decir adelante para que la conozcamos, qué ha pasado o lo conozcamos, pero... ¿Hay alguien que recuerdes que por un momento hayas dicho, wow, qué bueno que hicimos esto porque siento que cambiamos un poco la vida? Porque al final del día, pues el mentor hace eso, ¿no? Como los empujoncitos de, éntrale, o sea, no pasa nada. Si te pasa algo, mira, yo creo que puedes hacer, aquí está tu plan B o aquí está tu plan C o armamos una estrategia, yo te ayudo. Oye, ¿cómo hago una estrategia? No lo sé. Pero existe Ingrid que sí es una mentora y a lo mejor dices... creo que por acá. ¿Hay alguien por ahí que recuerdes? Bueno, pues la verdad es que no me gusta dar los nombres. Ok, no pasa nada. No por otra cosa, porque yo puedo creer que soy buena mentora y a lo mejor la otra persona dice, pues sí me ayudó, pero no tanto. Entiendo. ¿No? Entiendo. Pero yo sí podría decir que yo he tenido buenos mentores. Ok. ¿No? O sea, creo que es más fácil que uno pueda reconocer al que fue su mentor, ¿no? Que cuando fuiste... A que uno diga, yo fui mentor de fulano y perengano, y a lo mejor se voltea a fulano y perengano y dice, no, mira, sabes que mi historia de vida es diferente,
¿no? Sí, no es nada de lo que tú te imaginaste. Exactamente. Entonces, claro, un mentor está muy cerca, ¿no? Pero he tenido buenos mentores como Edmundo Varela, que era un señor que está en Miami, trabajó en Carrier Okay. algún tiempo, un ingenierazo, ¿no? Y él me dirigió bastante, ¿no? Desde enseñarme muchas cosas de ingeniería aplicada, digamos. Okay. Él fue un gran mentor para mí, ¿no? He tenido otros mentores como el ingeniero Roberto Figueroa, a lo mejor lo conoces, está No en lo el ubico, área de pero... servicio Ajá. de tren muchos años y también estuvo en York. Él también me decía, no, a ver, si vas a preparar un tema, tienes que prepararlo con bastante tiempo de anticipación, ¿no? Okay. Tienes que prepararlo de esta manera. Creo que él ha sido un buen mentor para mí, ¿no? Luis Vázquez también con algunas cosas también hay jalones de orejas que de repente nos íbamos a comer, varios ingenieros como Arturo Ibarra Ujú. y Luis y a ver, Ingrid, esto definitivamente estás haciéndolo mal, ¿no? Y creo que eso, pues lo valoras mucho. Entonces, por eso yo sugiero que busques un mentor. Esta profesora que te digo, Ujú. la misma Marie Claire, desafortunadamente se murió muy rápido porque le dio leucemia, pero para mí fue una gran mentora, Okay. porque ella me llevó a decir, a ver, ¿te gusta la física? Ven. Esta profesora que te enseñó las 3 materias. Las 3 materias, nada más me daba física, o sea, su materia central era física, pero era buena, Sí, 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 sí. ¿no? Y me enseñó las matemáticas, me enseñó a querer la física y a querer la química, pero ella me decía, a ver, no, es que practícalo, a ver, haz el análisis, ¿no? Y entonces te ponía a ver esta rueda de tela de la energía y Ujú. las manos y no sé qué. Ahora vamos a hacer el cálculo, ¿no? Pero te ponías aquí, veías las lucecitas por todos lados, padrísimo, y empezabas a hacer el cálculo. Ah, caray, no es tan difícil, ¿no? O veíamos el principio de Arquímedes, ¿no? Ujú. Avienta la canica y ¿qué pasa? ¿No? Sí, aventas la canica en el agua, ya te bañaste, ¿no? Ah, caray. Ah, bueno, pues ya, entonces te explicaba el principio, ¿no? Qué Entonces, buena maestra. una maestra muy práctica, pues te enseñaba el principio y después te enseñaba la parte teórica, Ya. a escribir, ¿no? O sea, a ver, ahora vamos a hacer el cálculo, porque no te vas a quedar nada más así con que ya pasó, no. Tienes que entender por qué. Y te enseñaba a hacer el cálculo, ¿no? Esos son, creo que, los mentores que todos debemos de tener en la vida. Ahí pegarse, ¿no? Que Con nos ellos. lleven hacia un buen camino. O sea, si tú eres religioso, a veces dices, no, es que el sacerdote tiene que ser mi mentor. Ujú. No necesariamente puede ser el sacerdote. Podría ser hasta algún ayudante, podría ser hasta alguien de tu familia, tu abuelito, tu tío, que diga, oye, vamos, tienes que hacer las cosas bien. O hoy leemos a lo mejor el libro religioso Sí, 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 o y lo sea. platicamos, ¿no? Y a lo mejor ahí encuentras una reflexión que te ayuda. Exactamente, entonces yo creo que por eso digo que siempre uno tiene que tener un buen mentor. Ahora, en los últimos años, yo trabajé mucho de la mano te Sí, platicaba hace sí, sí. ratito con Marco Adolf, Sí, sí, sí. que es un doctor en ingeniería y buen amigo. Y él, pues me enseñó algunas cosas buenas de ingeniería, pero es una de las personas que son mentoras natas. Ujú. O sea, que se les da el enseñar, que se les da el guiar a la gente, que se les da el decirte, vas por el siguiente paso. Estudia el doctorado, estudia lo siguiente, siempre te tienes que preparar y preparar y preparar. Y creo que estos mentores son los que siempre tenemos que buscar. El que se preste para ayudarte, aunque sea en un escaloncito de tu vida, de toda tu trayectoria, y te está dedicando ese tiempo, porque a lo mejor es una persona muy ocupada, cierto. y te dedica ese tiempo, eso es lo que tú tienes que aquilatar. El Bueno. tiempo que te dedicó, ¿no? Muy buen punto. Yo creo que eso es clave. Fíjate que en las entrevistas he hablado, yo creo que con muchas personas que han sido mentores, ¿no? Gildardo, Carlos Ovella, Gil es un buen mentor. Gerardo, que es profesor en el Politécnico. Todos, de cualquier manera, todos mis entrevistados han sido mentores. Sin embargo, no habíamos hablado de este tema que es muy importante. Me parece clave porque me hace clic con el tema de cada entrevista que yo hago. Pues, quieras o no, ustedes son mis mentores. Yo aprendo cada una de estas entrevistas. Para mí es una Gracias. clase
gratis y se los agradezco y la comparto con la gente en el canal, en el podcast, porque yo creo que son de esas cosas que, además de hablar de termodinámica, además de hablar de refrigerantes y de todos estos conceptos que en la industria se hablan y que hay foros específicos para eso, ¿no? Este podcast está hecho precisamente para hablar de otras cosas. Y otra de las cosas que a mí me gustaría preguntarte y que pudiéramos compartir es esto de hoy día la posición que tiene México parece muy estratégica y ya hay generaciones que están dejando también de estudiar ingeniería, ¿sí? Pareciera que nos están haciendo falta ingenieros en México y en el mundo, tú lo hablabas hace un rato, técnicos también. ¿Tú piensas que ha sido por culpa también, responsabilidad, y ahí quiero ponerme como parte de esta propia responsabilidad de nosotros, de otras generaciones, que ya nos alejamos también de esto? ¿Te parece o qué crees que esté sucediendo con estas generaciones que ya no necesariamente les gustan las matemáticas? Porque también a nosotros no nos gustaban, tú lo acabas de decir. Sí. Pero hubo alguien que te dijo, las matemáticas no son dolor de cabeza, es algo muy divertido. ¿Tú qué piensas de estas generaciones que están apostándole a diferentes cosas? Yo creo que, hijo, pues ha cambiado, el mundo ha cambiado, Uh-huh. ¿no? Creo que sí, el tema de cómo estamos comunicando nuestras profesiones a las nuevas generaciones es diferente, ¿no? Y creo que los mensajes que hemos dado, si tú quieres, por mercadotecnia, si tú quieres por diferentes modos de vida, Uh-huh. incluso de muchos profesionales, ¿no? Hoy en día, o muchos profesionistas, hemos dado esos mensajes. Uh-huh. Entonces hoy en día la gente ha cambiado. ¿Qué quieren estudiar? Yo lo estuve viendo cuando mi hija salió de la escuela y que, bueno, pues estaba Uh-huh. en la universidad y cuando los compañeros salieron y todos querían ser desarrolladores de juegos electrónicos, Sí. desarrolladores de aplicaciones electrónicas, ¿no? De aplicaciones para el teléfono celular y todo Ajá. eso, porque las empresas están invirtiendo en desarrollar aplicaciones, porque hoy en día pues ya todo lo ves desde el teléfono celular Así es. y ahí trabajas, ahí seleccionas un equipo, ahí puedes hacer un dibujo, ahí puedes dimensionar un ducto, Uh-huh. hablando de Sí, sí, nuestra sí. ingeniería, ¿no? Claro, claro. Pero les hemos enseñado eso, les hemos enseñado las carreras de un poquito más de humanidades, Uh-huh. La parte de arquitectura, pero también luego no se quieren ir exactamente a arquitectura, se quieren ir a urbanismo. Uh-huh. Sí, los nuevos ¿Sabes? conceptos. Son los nuevos conceptos. Entonces yo creo que dentro de estos nuevos conceptos de carreras tenemos que meter nuestro espíritu técnico Uh-huh. o nuestra esencia, porque a lo mejor también ha disminuido los psicólogos, Uh-huh. porque se quieren ir más a la parte de desarrollo sustentable, Uh-huh. ¿no? Y ahorita que viene el net zero, muchos ingenieros incluso mecánicos y todo Sí. eso, se quieren ir a la parte de proyectos net zero. Uh-huh. Pero para hacer un proyecto net zero, tú necesitas conocer todo lo anterior. Y eso es lo que nos estamos brincando. O sea, yo pondría estas carreras de sustentabilidad como especializaciones, como Uh-huh. maestrías, como doctorados, para que de verdad haya esta investigación. Es como el médico, o sea, el médico tiene que salir primero de médico general y después tomar una especialización en oncología, Claro. ¿no? Es justamente, creo que eso es lo que no estamos haciendo tan ¿Te parece bien entonces que desde mi punto de vista. se están saltando pasos entonces? Lo que Yo entiendo. creo que estamos saltando unos pasos. O Y sea, ahí empiezan también el tema de las decepciones, ¿no? Porque, oye, ¿por qué no sabía esto? Ah, bueno, porque tienes que saber todo esto, ¿no? exacto. Y al final del día, pues empiezan las decepciones, empiezan los temas de, bueno, ya no quiero esto, ya Exacto. quiero esto otro, Ujú, ¿no? Y ujú. terminas por no definirte. Así es. Y entonces, nuestro compromiso, ¿cuál podría ser? O sea, esto que estamos hablando seguramente, y espero que mucha gente lo pueda entender y lo pueda apreciar, pero al final del día, eso tú lo dejarías ahí. O sea, hay que apostarle, la academia tiene que escucharnos más,
a la industria? ¿Cómo harías esa combinación? Yo creo que hay que apostarle ayudando. Okay. O sea, no podemos dejarle eso es igual que la educación de los hijos, ¿no? Muchos años, de los 80s, 90s, un poquito más en los 90s a lo mejor, dejábamos la responsabilidad de la educación a las escuelas. Y a veces los papás estaban completamente ausentes y entonces tenemos un alto grado de vicios, de drogadicción, de alcoholismo y eso. Porque dejábamos esa educación a alguien más. Entonces creo que tenemos que estar conscientes de que hay que apoyar esta educación, ¿no? Regreso un poquito a pertenecer a alguna asociación, ¿no? Y es eso, o sea, tenemos que educarnos, tenemos que partir de ayudar nosotros, participar en los programas de gobiernos, que ahí tengo que reconocer que el ingeniero Darío Ibargüengoitia, por ejemplo, ha hecho una labor extraordinaria. Yo lo veo metido en varios foros. ¿No? Porque sí se va a los foros, sí le dedica el tiempo, va a la universidad, estudia, también. Exactamente. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser parte de eso, o sea, apoyar al gobierno en los proyectos. Si tenemos estas experiencias que platicaba cuando fue la semana pasada precisamente con el ingeniero Armando Cardoso, ¿no? Y hablábamos de Americ, ¿no? Que Americ prepara a la gente, prepara en la parte de aire acondicionado. Ahorita está ya, de hecho, el diplomado de aire acondicionado en Americ. Es que nosotros mismos participemos con ellos. En Americ es muy, muy bonito porque nos invitan a la mayoría de los ingenieros de aire acondicionado o de refrigeración a ser parte del programa técnico, a dar los cursos dentro del programa técnico. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, pero un poco más activos, incluso también de la mano del gobierno. Acercarnos a las universidades, acercarnos a las escuelas. Y también abrir, ¿por qué no el foro ahorita y esta oportunidad? Para que en los comentarios te pongan ahí, oye, yo estoy interesado. Y entre esta inquietud que decimos, porque, que te decía, ¿no? Quiero entrar a la plática, pero no sé cómo entrar a la plática y tengo que averiguar quién me puede llevar a esa plática técnica. Y si entonces, tienen inquietudes, que lo pongan en los comentarios, porque que nos lo pongan. Aquí lo tengo facilidad de compartirlo con Ingrid o compartirlo con alguna otra persona más, y si no conozco a esa persona, yo busco. Siempre hay esta red que podemos, networking, ¿no? El famoso networking. Exacto. Las redes, pero aquí también acabas de tocar un punto bien interesante, el gobierno. Si bien es cierto que el gobierno tiene ciertas políticas, ciertos estándares, hay normas, la famosa NOM, está la ANSE, están los ISOs, están todas estas certificaciones o normas. Hoy en día se habla de que, por ejemplo, en Europa hay mucha certificación, mejor dicho, muchas políticas que en cuestión de refrigerantes naturales, pues le están apostando a muchos refrigerantes naturales en lugar de los sintéticos, ¿no? Pero es porque la política del país o la política de esos gobiernos está impulsando eso. En los Estados Unidos seguramente también, pero me parece que en México todavía nos hace falta. Sí, nosotros también pertenecemos al grupo de los países que están dentro del, ¿qué es el protocolo Europa? Europa, no me acuerdo el número, es Europa 3 o algo así, el protocolo que se está manejando ahorita de cambios de refrigerante hacia los refrigerantes naturales. Sin embargo, creo que hay mucho desconocimiento por parte de la gente en el país acerca de estos programas. ¿No? Es increíble, pero hay créditos que han dado otros países para apoyar a México en materia de cambio de refrigerantes, ¿no? También están apoyando junto con los 17 puntos de sustentabilidad que propuso la ONU, ¿no? Y no es nada más el ayudar a la gente que esté en extrema pobreza, sino que también es ayudar precisamente a esta parte de educación, de la conservación, de capacitación y de desarrollo del ser humano. Entonces, creo que falta comunicación, ¿no? Esa es una. La otra es, hemos trabajado en normativas, ¿no? Ahí Roberto Sánchez o el mismo Darío han estado trabajando mucho en normativas. Si tú te metes a la página del 11,
que es donde Sí. se desarrollan las normas. Ahí tú puedes participar, o sea, tú te puedes ponerle ahí dice todos los comités en los que se está trabajando, todas las normativas en las que se está trabajando, y si tú quieres participar, tú puedes decir, oye, yo quiero participar. Claro, te vas a ir a sentar ahí a las juntas, a arrastrar el lápiz, viendo cuál es la mejor forma de hacer la normativa, y se van a lanzar a una propuesta y todo, pero lo que yo creo que son muy lentos los procesos de normativización o de aprobación de una normativa en México. Pero cuando tú tienes esa norma, digamos que no la comunicamos bien, pero digamos que sí la apostamos y comunicamos bien. El gobierno también le tiene que entrar, porque muchas veces lo que pasa en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, que es lo que pasa, que de repente nos quedamos en, pues si no me obligan, pues ¿por qué lo tengo que hacer, no? Bueno, eso es histórico. Y de todos niveles, o sea, siempre no importa el tamaño de la empresa. Sí. Si no me lo piden, si no me obligan a eso, yo no sé por qué tengan que invertir en eso. Eso lo ves como un gasto, no lo ves a futuro, pero eso sí, te andas, y discúlpame por el término, pero te andas lavando la cara poniendo autos ecológicos y ya dices que eres parte de la sustentabilidad, ya bajaste la huella de carbono. Poniendo un arbolito y tirando 50. Exacto. Entonces, esa doble cara, ese doble mensaje, a veces hace falta un poco el apretón. ¿Qué entidades de gobierno te parece a ti que necesitan apoyar? Está Semarnat y están algunas otras, pero no sé, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mira, yo creo que la Secretaría de Economía metió mucho, ha trabajado mucho en eso. ¿Qué es el punto? Yo creo que esto es como una máquina grande. Son muchos engranes que se tienen que juntar. Claro. Y ahora sí que los dientecitos tienen que empalmar para que gire y se pueda pasar. Entonces, creo que trabajan como entes independientes y no como un equipo. Creo que ahorita, por ejemplo, vi que Cofepris, por ejemplo, está siendo muy estricto en las certificaciones ya de los cuartos limpios o del manejo de medicamentos o de las centrales de mezclas para medicamentos. Para los hospitales donde van a poner diálisis o donde van a hacer tratamientos oncológicos o todo eso, ¿no? Entonces, sí creo que esté haciendo bien al ser estricto en la supervisión. ¿Qué nos ha afectado? No hay suficientes supervisores, que ahí también es un área de oportunidad para los que están estudiando ahorita, los que quieren salir y empezar a trabajar en eso. Porque parece mentira, pero cuando tú supervisas y revisas desde un checklist o haces un comisionamiento y haces un arranque y lo dejas operando, lo que tú aprendes, o sea, la curva de aprendizaje es muy rápida desde el principio hasta el fin del proceso. Entonces es una muy buena área de oportunidad para los jóvenes que están empezando acercarse ahí y ser. Muchas veces dicen, bueno, es una mano de obra que podría estar mal pagada, pero de alguna forma tienes una fuente de empleo y estás supervisando. Y además es un tema que no necesariamente tiene que ver con el salario, sino que hay otro tipo de salario ahí que te está regresando, ¿no? El aprendizaje. O sea, el aprendizaje y también un poco el emocional, porque también da muchísimo gusto decir, oye, yo te decía, o sea, yo estuve ahí, lo reparé, lo dejé operando, quedó bien y hasta el día de hoy funciona. Oye, qué orgullo. Sí, es como aquel que diseñó puentes, ¿no? Oye, yo hice ese puente, yo hice esto, yo participé aquí, entonces creo que esas cosas que llenan de mucha emoción y de mucha experiencia. Exacto. Y como tú dices, aunque parece que es el empleo de más bajo nivel, pero no, te va dando otras cosas, ¿no? Exacto, y te digo, ya aprendiste y a lo mejor luego ya tú eres de las personas que hace esas instalaciones o das asesorías a las otras empresas, tú ya tienes tu propia fuente de negocio, ¿no? Tu propia fuente de ingresos. Entonces creo que la Secretaría de Economía, la Semarnat, ahora sí que la Secretaría de Salud, todas las instituciones de salud, como es el Seguro Social, el ISSSTE, y depende en dónde te pongas, pero mucho se ha quedado en la parte de iniciativa privada. Exacto. Desgraciadamente, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que interactuar más,
¿sí? Ujú. Es una pena, pero te voy a contar otra anécdota. No, Podemos adelante, estar 5 adelante, horas aquí, adelante. ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Porque ahora que empezó lo de la pandemia y todo el rollo, Ujú. yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Entonces dije, me voy a entretener haciendo. Pues, tenía mis objetivos de ventas y mis Claro, claro. responsabilidades en el trabajo, pero siempre pensando en ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que me dio mucha pena fue que yo escribí al, al- a, la, mm, a la Secretaría de Salud Ok. para ofrecerles que podía hacerle gratuitamente análisis de sus clínicas para que operaran bien en COVID y para que puedan separar áreas Ujú. Te aisladas. preocupaste en ese momento. Dijiste, ¿cómo ayudo? No soy médico, no soy No, enfermera. pero sé de aire acondicionado y sabes de control de Claro, presiones y tal, claro, ¿no? claro. Entonces dije, ok, nunca tuve una respuesta, ¿no? Escribí a Cofepris, tampoco tuve ninguna respuesta. Entonces, también, o sea, terminas por hacerlo in-house, digamos, o de tu lado en tu Sí, sí, casa, sí. ¿no? Y terminas haciéndolo a lo mejor con tu negocio o con estas instancias de iniciativa privada, porque son los que sí van a poner los recursos, porque al final del día la gente de gobierno no te responde tampoco si no es que están ganando algo. Y Uh, creo que entonces es un tema educativo, porque hay que hacer conciencia, sí, ¿no? sí, sí. Eso es más difícil. Pues sí, tenemos que hacer que todas estas instancias operen como si fuera un sistema, Ok. ¿no? Que es lo mismo que yo pasa en un quirófano. Tú vas a ir al quirófano, tienes que pensar que todo lo que hay ahí, casi que hasta los médicos y los enfermeros, toda la enfermería, las chicas o lo que esté, ayudando las doctoras, Ujú. todos tienen que estar en un sistema que está en un cuarto, que tiene que tener una seguridad, que el paciente no se tiene que enfermar, que no se tiene que contaminar, que la gente está operando en una condición segura, que va a tener la purificación del aire Ujú. que necesita. Pero si yo nada más pienso en que la filtración del aire, o nada más pienso en que tengo que abrir a una persona que no sé qué tenga, y nada más estoy pensando en la doctora que va a llegar a hacer la cirugía, probablemente no funcione al 100% como deseamos que funcione. Tienes que integrar a Tenemos que todos. pensar en un todo. Sí. Y en ese sentido, ¿te parece que mm, ahorita que tocaste el tema del COVID, creo que cambió muchas cosas, ¿no? Rompió muchos paradigmas. Sí. Esto que estoy haciendo ahora, yo no lo hubiera hecho antes seguramente, o no sé Ujú. cuándo lo hubiera hecho, pero esto es parte del COVID, ¿no? Yo se lo agradezco a este canal al COVID, aunque nunca hablo mucho de él, pero me parece que hoy día tenemos la oportunidad, ¿sí? Porque nos dimos cuenta, no sé si te pasó lo mismo, pero después de estar encerrados, salir y ver a tu alrededor y decir, bueno, creo que hay más pájaros y perdóname el ser tan romántico, pero Sí. yo soy una persona que tengo familia en el campo y me gusta mucho el campo y me gusta mucho la naturaleza. Pero yo volteaba a mi alrededor y decía, yo creo que veo más árboles, yo creo que veo más animalitos, yo creo que veo más pájaros, yo creo que veo más amistad de parte de la gente, más empatía, ¿sí? Como que todos nos estamos dando una segunda oportunidad. Mm. Se perdió a mucha gente querida, todos perdimos a alguien, Sí. pero yo creo que tenemos esa gran oportunidad. ¿Tú cuál crees que sea esa oportunidad que te pudo haber dejado el COVID después de todo esto? Porque seguramente con todo lo que me has platicado, eres una persona muy sensible, seguramente algo nos podrás compartir. Es, pues, pues mira, algo de lo que sí creo que me dejó en lo personal el COVID es sí pensar en los demás, Ujú. en ver que estamos muchas veces el capitalismo, el día a día, el correr, ¿por qué? Ujú. Porque vivimos en una ciudad de las más grandes del mundo, con una cantidad de movimiento impresionante, Sí. no nos permite o no nos damos la concesión de disfrutar
lo que tenemos. Entonces, algo que a mí me dejó fue, disfruta la familia, ¿no? Yo soy un poco workaholic, la verdad, o algunos que me conoces van a decir un poco, probablemente de más, ¿no? Pero este valor que nos dejó el estar en casa, aumentar la tolerancia, el tener que ser condescendiente con los demás, ¿no? Bueno, pues nos abrió esa área de oportunidad. En lo personal creo que a mí me ayudó a ser un poco más tolerante. Okay. A valorar a mi familia, por supuesto, a disfrutar de los paseos en ambientes abiertos, claro, ¿no? Entonces siempre es mucho más divertido ir a hacer ejercicio corriendo y saludando hasta los vecinos que pasan corriendo igual, sudando y que te dicen buenos días, a tener que estar en una máquina encerrada o hasta en tu casa en una bicicleta, ¿no? Sí. ¿No? Creo que esa parte de ayudar a los demás, de convivir y de valorar lo que tenemos. Entonces, como tal, creo que tenemos una gran responsabilidad de hoy para mañana. O sea, hay que seguir y no perderlo. Yo, no sé, platicaba el otro día también con otro ingeniero que decimos, bueno, ¿qué aprendimos? ¿No? Porque hoy otra vez estamos regresando a la rutina de todos los días, al tráfico de locos, al no sé qué. Y de pronto dices, oye, no aprendimos nada. Salimos y todos nos estábamos cuidando, nos lavábamos las manos, no sé qué. Hoy en día ya se olvidó que te tienes que lavar las manos, ya se olvidó que te tienes que poner alcohol, ya se te olvidó que tienes que guardar otra vez la distancia, ¿no? Y eso lo ganamos. No ha pasado ni un año, ¿no? Apenas dieron por terminada la pandemia hace mes y medio o algo así. Y pareciera que hoy se nos vuelve a querer olvidar. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de aquilatar y de verdad seguirlo. O sea, disfrutar la vida. Tenía un jefe, también otro que es un mentor, Peter Jost, un jefe adorable, que un día me dijo muy serio, Ingrid, la vida cambia en segundos. Disfruta la vida. Y tal cual, ¿no? Y tal cual. La vida cambia en segundos. O sea, en menos de un año no se tenían encerrados con una pandemia, estuvimos un año y medio, realmente hubo gente que dijo, a mí no me importó, ya está de vacaciones. Bueno, cada quien tiene sus valores. Para mí este valor de lo que es la humanidad, de lo que es nuestra naturaleza, de lo que tenemos y de lo rico que somos, más que, obviamente el dinero es necesario, pero más que dinero, es una concesión que tenemos todos los días. Claro. Que hay que disfrutar. Y mira que lo dices con toda razón. O sea, hoy día la manera de ver las cosas es muy diferente, ¿no? Yo quisiera cerrar este podcast porque yo sé que tenemos aquí el tiempo corto, pero sí creo que si no, vamos a hacer una segunda entrevista, pero yo sé que tú tienes muchas anécdotas. Yo quisiera preguntarte, para ir cerrando, mejor dicho, ¿qué está haciendo ahorita Ingrid? ¿Qué proyectos tiene en la mente? Y cómo puede la gente interactuar contigo si es que busca, si no un mentor en este momento, si una persona que tiene mucha experiencia en este mercado? Si me permites hacer esa invitación, ¿no? Si no. Pero creo que hay gente a la cual le gustaría mucho trabajar con toda la experiencia que tú tienes. Esto que acabas de decir de los hospitales es muy importante, como hace un rato lo mencionabas. El COVID, digamos que en términos generales, ya no está en la mente de la gente, ¿no? Ya no quieren hablar de eso. Pero creo que hay otros temas importantes como la calidad del aire, como sucede con la calidad del agua, que hay que tomarse un tiempo para reflexionar en lo importante que son. Pero me gustaría saber qué estás haciendo ahorita, Ingrid. Bueno, ahorita estoy creando una empresa comercializadora. Ya llegó el momento un poquito de decir vamos a aquilatar lo que ya aprendimos. Entonces estoy haciendo una empresa de comercialización. Sí, seleccionando tu portafolio. Un portafolio de productos. Sí, enfocado justamente a lo que hablábamos del net zero, enfocado a la calidad de aire.
y algo muy importante, la calidad de vida. Wow, importantísimo. ¿No? Entonces, ese es el enfoque que tiene la empresa. Ok. Aprovechando un poco también experiencia de otras personas, porque tengo algunas alianzas con diferentes directivos de compañías que aparte de ser directivos también quieren participar aportando conocimiento, ¿no? Entonces, en eso estoy, todavía no está del todo estructurado, es un proyecto que me va a tomar un poquito de tiempo, pero que va a quedar bien. ¿No? Y bueno, pues yo estoy a las órdenes, tengo el correo, si quieres lo ponemos por escrito, y si no, pues ya te si ahorita me lo das, aquí lo pongo al rato en la edición. A veces cuesta trabajo porque me agarré el Vinamata Chávez, que es mi apellido, y entonces me lo ponen con doble L. Entonces, que por cierto, tu apellido, ¿qué origen tiene? Es catalán. Es catalán. Es español, sí. Okay. El Viñamata es español. Sí. Entonces, viñamatachávez@gmail.com ahorita. Okay. Después ya te compartiré ya que tenga todos los datos del alta de la empresa. Está en proceso. La verdad que me tardó ya 15 días o algo así. ¿Lo vas a hacer sola o te piensas ahí hacer un grupo de gente? Ahorita digamos que estoy sola con el nombre, pero vamos a hacer un grupo de gente para ofrecer los servicios complementarios. Bueno, pues si hay alguien interesado, joven, yo creo que le vaya... Siempre bienvenidos. Siempre bienvenidos. Este programa, yo no lo había explorado mucho hasta hace poco, hablando de programas. Hace rato que estábamos fuera de la grabación, hablábamos de Sembrando Vida, pero me parece que también este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es buenísimo. Es buenísimo porque abres plazas. Te da oportunidad de ti que vas empezando como en este emprendimiento. Ahí ganamos todos, porque gana la gente que se inscribe al programa y que tiene una fuente de empleo que a veces no tienes el acceso a esto. Regreso al tema de, a mí me interesa el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces tu situación probablemente económica, de tiempo o de relaciones no te permite acceder al medio que tú quieres pertenecer. Claro. ¿No? Entonces es una gran oportunidad. Ese proyecto me parece bueno porque es un trabajo, es una fuente de empleo. Ahí sí ayuda el gobierno, porque el gobierno paga, ¿no? Paga prácticamente el salario, y uno como empresario o como empresario ves la oportunidad de que si la persona además se desarrolla bien, te cumple las expectativas, al término del año del programa, o creo que es un año o dos, sí, ¿no? un año, según sé. Al término del programa, tienes la posibilidad de contratar a esa persona ya permanente en tu empresa, con las prestaciones, y ya es gente que tú formaste. Que eso es muy, muy padre en las empresas, cuando tú puedes formar a la gente, y que crezca contigo en la compañía. Es muy bonito, porque aparte de que la gente te dura tiempo, se pone la camiseta, ¿no? Y de verdad haces equipo. Después hasta socios son, ¿no? Entonces, creo que estas áreas de oportunidad se pueden crear aprovechando justamente y apoyando los programas de gobierno, ¿no? Porque independientemente de que si es un gobierno que mucha gente quiere, que está dividido todo este tema, pero son programas que están ahí, ¿no? O sea, hay que usarlos. Hoy se llama así, mañana seguramente cambia el sexenio y se llama de otra manera, pero al final del día son oportunidades para las empresas, para los jóvenes que van empezando. Sí. Y yo creo que eso vale bastante. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar, Ingrid, que te gustaría comentar? Pues no, solo motivar ahora sí que motivar a todos los jóvenes y profesionistas a que sigan sus objetivos de vida, que pongan todo el entusiasmo por lograr lo que quieren, ¿no? Y que no se vayan a los vicios, por favor, no fentanilo. Wow, ese es un tema. Tal cual, es otro tema, pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Que invitar a toda pues a toda la gente que con la fortuna vean el programa, a que busquen cómo ser felices. Pues muchas gracias, Ingrid. Te agradezco nuevamente. La verdad es que Ingrid siempre ha sido
muy atenta. La verdad que para hacer esta entrevista Gracias. me apoyaste bastante, como muchos de los entrevistados que hemos hecho, básicamente por amistad, por ganas de platicar algo diferente. Y esta no fue la excepción. Yo te lo agradezco mucho. Y también recordarles a todos que vamos a ser parte, gracias a este canal, gracias a los invitados. Vamos a ser parte de la HR en México la próxima en septiembre. Vamos a estar participando con mi canal, voy a estar ahí. Si alguien de ustedes tiene algún nombre, alguna personalidad tan importante como Ingrid y lo podemos entrevistar allí durante el HR, invitados, coméntenlo también, porque para mí va a ser muy importante que, como ahora estoy entrevistando a Ingrid, pueda entrevistar a alguien más que sea del interés de todos ustedes. Ingrid, de verdad, nuevamente, No, muchas gracias. Muchas gracias y nos Gracias por vemos este ahí espacio. en la expo. Ahí tenemos que estar. Ahí vamos a estar dando un curso. ¿Vas a dar cursos? Vamos a dar un curso bueno, van a haber varios cursos en el programa técnico, lo cual de ASRE, que vale la pena que lo consulten, que se metan a la página del capítulo de México, que consulten los programas técnicos. Hay un curso de pruebas, ajuste y balanceo, que vamos a estar 4 ingenieros, va a estar el ingeniero Carlos Mendoza, Armando Cardosa. De la radio. Sí, que también está él en la radio. Él también le sabe mucho este tema de los hospitales. Exacto, sí, eso es fuerte. Muy buena persona. Va a estar él dando este curso en particular de pruebas, ajuste y balanceo. Va a estar Carlos Mendoza, Armando Cardoso, José Luis Trillo y una servidora para este curso en particular. Pero hay muchos más programas técnicos donde va a estar otro, que va a estar Darío, José Luis Frías, en fin, creo que ¿Ese programa ya es público? Ya debe estar publicado. Seguramente. Si no, yo aquí publicado. lo publico, lo pongo ahí en las redes. Ahora se lo pido a Ingrid, porque, pues, como decías, si hay foros de este tipo, bueno, que sean parte de, ¿no? Sí, va a haber certificación de filtrados, que va a estar la gente de NAFA también. Creo que Marisa Jiménez va a estar dando algunos otros cursos. En fin, creo que está bien interesante. Aquí en HR México se juntan los capítulos, ¿no? Normalmente en todas las HRs se juntan los capítulos. A ver, la vez pasada que estuvo en Monterrey también estuvimos participando todos los capítulos. Bueno, reciente vi un evento, ¿verdad? De capítulos en Monterrey. Sí, bueno, tuvimos el CRC, sí. Que es prácticamente el congreso de ASRAE, donde van todos los que participan, los que son miembros, y los que trabajan activamente. En realidad es abierto, pueden asistir, tiene un costo de recuperación, pero sin embargo lo importante es convivir, porque también convives con la gente que está en los comités de ASRAE en otros países, ¿no? Vinieron de varias partes. Vienen de algunos países. Normalmente vienen las de la sección el líder de la sección de Centroamérica. Y nosotros que pertenecemos a la sección, si mal no recuerdo, la sección 8, que estamos con Texas, con algunas de las ciudades de Estados Unidos. Entonces, muy padre porque convives con esta gente. Hay muchos veteranos del aire acondicionado, ¿no? Entonces ahí convives, platicamos y pasas ratos agradables, aparte del conocimiento que uno tiene, ¿no? Sí. Pues bueno, nuevamente muchas gracias, Ingrid. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.